Comenzamos, vamos a hablar acerca de un tema, creo, muy importante para todo mundo, pero especialmente para los varones y aún más para los varones casados. Y es lo que tiene que ver con encabezamiento masculino en el matrimonio. El mundo aborrece la idea del encabezamiento masculino y cada vez más hay creyentes en Cristo o protestantes que también tienen problemas con el tema de encabezamiento masculino. Y lo que queremos hacer es considerarlo en tres segmentos. Primero, lo que significa. Vamos a tratar de definir en qué consiste el encabezamiento masculino en el matrimonio. Y luego, a ver brevemente algunos de los aspectos teológicos que involucra. Y finalmente terminar con aplicaciones a la vida práctica en cuanto a encabezamiento masculino en el matrimonio y hablar de 7 diferentes aplicaciones. El término cabeza en la escritura, en el Nuevo Testamento aparece 75 veces. Es decir, no es un tema esporádico, recurre con gran frecuencia y el término se usa en tres sentidos. Se usa en un sentido literal, como cabeza, y se usa en el sentido figurado. Quizá más frecuentemente se usa en el sentido literal que en el figurado, y de tres maneras diferentes. 1 Corintios 11:7 dice que el varón no debe cubrirse la cabeza. Cuando habla de cubrirse la cabeza, está hablando de una parte del cuerpo, el organismo, la cabeza. Literalmente no debe ponerse algo sobre la cabeza al profetizar u orar, según dice 1 Corintios 11:7. Y en forma figurada, encontramos en Hechos capítulo 18, versículo 6, cuando dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Que, no está hablando acerca de que sobre su cabeza literal lleve sangre, sino que sobre lo que es la más importante parte del cuerpo, cargue con la responsabilidad de muerte, de sangre. Marcos 12, versículo 10, dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahí está hablando de cabeza del ángulo, es la piedra más importante de la construcción, la piedra angular, la piedra que marca la referencia para todo el edificio. Y en forma figurada se usa también en el matrimonio, en Efesios capítulo 5, versículo 23, cuando dice el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Y en 1 Corintios 11:3 dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. En este contexto, en este uso figurado, literalmente la palabra podría sustituirse por la palabra autoridad, porque eso implica la cabeza en el cuerpo o en la iglesia, la Trinidad incluso es autoridad. Una definición de diccionario de términos bíblicos dice que uno que tiene un lugar supremo o preeminencia en virtud de su autoridad para mandar u ordenar. De nuevo, implica autoridad. La cabeza manda, la cabeza ordena, la cabeza preside. Y aquí la pregunta sería, ¿quién manda en tu hogar? Tú, no tu esposa, no un pastor,
definitivamente no los hijos. La cabeza es la que tiene autoridad para mandar a la esposa y a los hijos. Y autoridad lo definimos como el poder o el derecho de dar órdenes y requerir o exigir obediencia. Y esto es en la familia, en la iglesia y en el gobierno. Alguien dijo recientemente que atribuye una gran proporción de los problemas en el mundo actual a la falta de encabezamiento masculino en la familia, en la iglesia y en el gobierno. Yo he observado con el paso de los años la presencia cada vez más prominente de la mujer en muchos eventos. Um, Trabajé por 10 años en un hospital donde la mayoría de las enfermeras son mujeres, es excepcional el enfermero varón. Casi todo el personal administrativo son mujeres. Um, Muchos de los médicos eran mujeres. Muchos directivos eran mujeres. Creo que quizá el área de la clínica donde había menos mujeres era en mantenimiento, en mecánica automotriz o pues mantenimiento de las instalaciones, pero con mucho predominaban las mujeres en el personal de la clínica. Y obviamente entre ellas habría una que otra que estaba trabajando y era soltera, pero la gran mayoría de las mujeres que trabajaban eran casadas. Y plantea la duda o la pregunta, ¿quién está atendiendo los hogares de esas mujeres? Ah, falta encabezamiento por el varón. El encabezamiento masculino en el matrimonio es la autoridad impartida por Dios al marido para que dirija a la esposa y a los hijos, de manera que puedan prosperar como seres humanos y que gocen de deleite eterno. Y nosotros como varones daremos cuenta de esa responsabilidad de encabezamiento. Ahora, este papel de encabezamiento no es una licencia para ser un dictador, un opresor. Pero la caída en el pecado de Adán y de Eva ha impactado radicalmente el encabezamiento. Así que es un principio establecido por Dios. Vamos a ver más adelante que es un principio establecido desde antes de la caída. Se ha discutido si el encabezamiento del hombre en el matrimonio y en la sociedad es resultado de la caída, pero creo que podemos demostrar que no es así. En cuanto a la teología de este encabezamiento, podemos decir que el encabezamiento masculino refleja la Trinidad misma. Es decir, en nuestra cultura se ve mal que el hombre reciba permiso o autorización para dar órdenes a su familia, pero el encabezamiento masculino en el matrimonio es algo piadoso, es algo que de hecho refleja la relación entre el Padre y el Hijo en la Trinidad. Decir que el encabezamiento, el ejercicio de la autoridad es una relación de coiguales, se ve por el mundo como misógino, impío, áspero o indebido. Pero decir eso realmente es un asalto sobre la persona de Dios mismo, porque Dios mismo en la Trinidad deja ver que ha establecido papeles diferentes y niveles de jerarquía o de autoridad diferentes. Primera Corintios 11, versículo 3. Vemos que Dios establece jerarquía dentro de la Trinidad. Primera Corintios 11, 3 dice,
quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Ahora, si esto significara que ser cabeza asigna un valor superior o una importancia superior a la cabeza en comparación con el cuerpo, estaríamos en una contradicción muy crítica porque estaríamos diciendo que Dios es superior, o el Padre es superior en valor o ah, en importancia al Hijo. Y Cristo repitió muchas veces durante su ministerio terrenal, el Padre y yo somos uno. Su unanimidad era causa del dolor ocasionado en la crucifixión, porque hubo una ruptura de esa comunión. Había comunión, había unidad, había acuerdo, había compañerismo y no había diferencia o menosprecio porque tú eres inferior y yo soy superior. Y si eso podemos decir de la relación de Dios Padre y Dios Hijo en la Trinidad, lo mismo podemos aplicar a la otra esfera cuando habla de Cristo como la cabeza del varón y el varón como cabeza de la mujer. No está estableciendo importancia o valor. Está hablando de diferentes papeles. Y sabemos que el cuerpo tiene diferente papel que la cabeza en el organismo. Marido y esposa son iguales como personas, pero tienen diferentes papeles. Así que son iguales y son diferentes. Y esto lo vemos desde la creación, como veremos un poco más adelante. En Juan capítulo 17, Jesús habla de sí mismo como el Hijo eterno de Dios. Es decir, refutando la idea de que adoptó un papel de hijo cuando nació en el cuerpo y vino al mundo, vemos que él mismo hace referencia a la relación de hijo del Padre desde la eternidad antes de la creación del mundo. En el versículo 22 de Hechos de Juan 17, Jesús dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, desde antes de la creación, desde la eternidad pasada, Dios Padre ha tenido una relación de amor hacia Dios Hijo. Esto no es algo que surgió en el tiempo, sino que más bien existe desde la eternidad. Y esto implica diferencia de funciones. Desde la eternidad, la Trinidad ha funcionado con papeles diferentes. Juan capítulo 6, versículo 38. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ah, yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El encabezamiento masculino fue parte del diseño de Dios desde el principio. Si consideramos Génesis capítulo 2, versículo
7, dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios formó a Adán antes que a Eva. Y eso da a entender una prioridad. Antecede Adán a Eva. Luego, versículo 18, Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Este proceso de nombramiento implica autoridad. Siempre es el de mayor autoridad el que da nombre a las cosas o a las personas. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Así que esto todo está sucediendo antes de la desobediencia de Adán y Eva que se relata en el capítulo siguiente, en el capítulo 3 de Génesis. Entonces, esta jerarquía que Dios estableció en la familia, lo establece antes de la caída. Esto no es resultado del pecado y de la caída de la humanidad, sino que es el diseño de Dios desde un principio. Y nosotros debemos entender que la autoridad para ordenar a la familia es parte del diseño establecido por Dios desde el principio. Y si observamos la sociedad en la que vivimos y si hacemos un estudio incluso de nuestra propia vida y de la vida de algunas de las familias en la iglesia, nos damos cuenta de que en muchos matrimonios los hombres dejan esta función a la esposa, función que les corresponde por diseño a ellos. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 12. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Este orden en la creación recalca que Dios asigna la responsabilidad de encabezamiento al hombre. Dios formó al hombre primero y después a Eva. No los creó al mismo tiempo. ¿Por qué no? Y observamos que Adán fue hecho del polvo de la tierra. Eva fue hecha del costado de Adán. Y si observamos en Génesis, vemos que todo fue hecho de la tierra, con excepción de Eva. Las plantas nos dice que surgieron del polvo de la tierra. Todos los animales fueron creados desde la tierra. El capítulo 2 de Génesis, estos son, versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra
y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Versículo 4 dice que fueron creados y lo formó Dios procedentes de la tierra. Las plantas surgieron de la tierra, los animales fueron creados de la tierra, Adán fue formado del polvo de la tierra y solo Eva fue creada de otra manera diferente. La mujer es una creación singular de Dios, creada de una manera diferente a toda la demás manifestación de seres vivos. Y Eva fue creada expresamente para ser ayuda para Adán. Ese nombrar las cosas es implicación de autoridad. Y en el versículo 23 dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Adán está nombrando el género de la mujer, no su persona. Está poniéndole nombre al género, es varona. Entonces nos damos cuenta que la mujer fue tomada del varón, hechos de la tierra, el varón y los animales, y ella hecha del costado de Adán, fue hecha para el varón, según el versículo 20, fue hecha como ayuda idónea para él. Fue creada después del varón, según vimos en 1 Timoteo capítulo 2, y fue traída al varón en Génesis capítulo 2, versículo 2. Y en el versículo 23 vemos que fue nombrada por el varón. La mujer tiene género, varona, y personalidad, Eva. Adán le pone nombre a su género, pero no a su personalidad. Ese nombramiento implica autoridad. El encabezamiento masculino en el matrimonio fue distorsionado por la caída. Vemos en el capítulo 3, versículo 1, que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Satanás se acercó a Eva para tentarla. Satanás estaba consciente del diseño de Dios de encabezamiento masculino. Y para obviar o para evadir la autoridad establecida por Dios, Satanás se acerca no a Adán, que es la cabeza, sino a Eva, porque la probabilidad de engañar aumentaría si él evadía el orden normal establecido por Dios. Y el pecado de Adán fue que no guió a su esposa, no estuvo presente para proteger a su esposa de la tentación que le presentó Satanás. Y nos damos cuenta cuando lo refiere en Romanos capítulo 5 y en 1 Corintios capítulo 15, que el pecado entró al mundo por un hombre. Si leemos el relato de Génesis, quizás seríamos dados a pensar, Eva fue la que introdujo el pecado al mundo. Pero no, el Nuevo Testamento nos aclara que el pecado entró por el hombre
porque Dios tenía por responsable a Adán, aun cuando la decisión la haya tomado Eva, porque el pecado de Adán consistió en abandonar el encabezamiento que Dios le había asignado. Y podemos decir que en síntesis todos los problemas en este mundo se pueden atribuir a que un hombre descuidó el encabezamiento en su matrimonio. Así que Satanás se dirige a Eva en el capítulo 3, versículo 1. Le dijo a la mujer con que Dios os ha dicho, pero cuando Dios se acerca, Él se dirige no con Eva, sino se dirige con Adán primero, en capítulo 3, versículo 9. Cuando dice, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Va a pedirle cuentas al hombre, a pesar de que por el relato vemos que Satanás abordó a la mujer y la engañó a ella. Y luego, como suele suceder, Adán culpó a Eva. En el versículo 12, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En el versículo 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí está describiendo las consecuencias de la caída. Ahora sí, esto es el resultado de la desobediencia de Adán y de Eva. Y Dios está diciendo, tu deseo será para tu marido. Y un poco más adelante, en el siguiente capítulo, de hecho, versículo 7, vuelve a usar este mismo término, deseo, en relación con el pecado. Dice el versículo 7 del capítulo 3, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo o el deseo del pecado, y tú te enseñorearás de él. Podríamos entender deseo usado en el capítulo 3 y en el capítulo 4 como dominio o control. Es decir, el deseo de la mujer será dominar o controlar. Y basado en lo que nos dice ese pasaje, creo que podemos asegurar que universalmente el deseo de la mujer es dominar o controlar el matrimonio y controlar al hombre. Pero luego dice, pero él se enseñoreará de ti, al final del versículo 16. Y esto es lo que vemos en muchísimos, en la generalidad de los matrimonios donde no ha habido entrega del control a Cristo. El varón oprime y domina y aplasta a la mujer. Ese es el uso incorrecto de el encabezamiento. Ser como Cristo lo describe Efesios capítulo 5, versículo 23 al 30, donde el encabezamiento es redimido por Cristo. Ese encabezamiento que expresa crueldad y abuso o hasta control en Génesis, en Efesios capítulo 5, versículo 23, lo vemos transformado por el encuentro con Cristo. Porque el marido es cabeza de la mujer, nos dice Efesios 5, 23, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que el encabezamiento redimido se expresa de la manera correcta, bíblicamente, amorosamente y correctamente encabezando a la mujer. Ahora, por
Pero en tercer lugar, vamos a ver la aplicación del encabezamiento masculino en el matrimonio. O sea, el ejercicio sano de ese papel de encabezamiento. No es dominación, no es abuso o control, sino que el encabezamiento bíblico es para procurar la prosperidad humana y el deleite eterno de la esposa y de los hijos. El encabezamiento masculino sano en el matrimonio, en primer lugar, requiere que seamos agradecidos. Proverbios 18:22 describe lo que es la esposa para el varón. Dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Eso es lo que representa la esposa para el varón. Representa el bien y la benevolencia de Jehová. Y eso es motivo de gratitud. 1 Corintios capítulo 7, versículo 7, dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Esto implica que Pablo no tenía esposa en este momento. Se ha discutido si era viudo o si era soltero desde su juventud o si cuál era su situación, por qué no tenía esposa en ese momento. Pero lo que es aparente es que en este momento en que escribe no tiene esposa. Dice, quisiera que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. O sea, que el varón que tiene esposa tiene ese don de Dios. La esposa es un regalo, es un don, es una bendición. Y el soltero tiene un don que es diferente. El don del soltero es tener la libertad para dedicar su tiempo y sus esfuerzos y sus dones al Señor. La soltería es un don. El estado del casado, la esposa es un don. Tanto que si tú eres soltero y no estás sirviendo apasionadamente al Señor, estás desperdiciando tu vida. Y no todo hombre es cabeza de una mujer. Solo tú eres cabeza de tu esposa y cada hombre es cabeza de su propia esposa. Solo tú tienes una relación de pacto con tu esposa, como Cristo está en una relación de pacto con su iglesia. Creo que es importante distinguir lo que es un pacto de lo que es un contrato. El matrimonio difiere de un contrato, como lo ve el mundo. Generalmente lo ven como un acuerdo en el cual se establecen ciertas condiciones, las cuales si no se cumplen, se cancela o se vuelve inválido el contrato. No es así en el matrimonio. El matrimonio es un pacto hecho entre un hombre y una mujer con la presencia aprobatoria de Dios, con la bendición de Dios. Y el primer paso para ser cabeza apropiada es decirle a Dios, gracias por tenerme por digno de ser cabeza de una mujer. El encabezamiento masculino sano en el matrimonio requiere que tengas fe. Efesios 5:23, de nuevo, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. La salvación requiere de fe y para ser cabeza se necesita de fe. Podríamos ampliar y desarrollar esto aún más porque creo que es un tema obvio,
si consideramos que cada persona, hombre o mujer, tiene su propia voluntad, su propia capacidad para decidir. Y mientras que nosotros somos responsables de evaluar y conocer lo que es la personalidad y el rumbo y las decisiones de la persona con la que pretendemos casarnos, en última instancia no podemos tener control sobre sus decisiones. Tenemos que confiar en que Dios nos guíe y que Dios la guíe a ella hacia un matrimonio que glorifica a Dios. Pero dice ahí en ese versículo 23, el marido es cabeza de la esposa. No dice que debe ser, no dice que debe procurar ser, dice que lo es. Y si está funcionando como cabeza o no, el hecho es que Dios declara que es cabeza de la esposa. El encabezamiento es un hecho, no un imperativo. La palabra no dice, sé cabeza de tu esposa, dice, eres cabeza de tu esposa. Desde el momento en que dijimos, sí, acepto, y hasta que la muerte nos separe. Pero es necesario que creamos, que tengamos fe. Y los hombres no creyentes no tienen fe. Y aun cuando tu esposa no considere que tienes autoridad, lo tienes. Y ella nunca lo va a creer si tú no crees que tienes autoridad. Es imposible que la mujer se sujete si la cabeza no le da algo a lo que se debe de sujetar. Y muchas mujeres están muy deseosas de que el marido se adelante y tome la iniciativa en tomar las decisiones respecto a la familia y que le guíe a ella para que ella pueda sujetarse. Es imposible que la mujer se sujete sin que el marido le dé órdenes. Y la verdad es que se tiene como ideal de parte de muchos la blandura, que el hombre sea tolerante y que sea paciente y que sea considerado y que sea tierno y que sea todas esas cualidades que son agradables para la mujer, pero no son provechosos para la mujer. Si el hombre es cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, ¿cómo es Cristo cabeza? Cristo como cabeza no es blando ni suave, pide cosas duras. Él les decía a sus seguidores, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Es necesario que renuncie a todo lo que tiene. Es necesario que ponga su mano al arado y que no mire atrás. Jesús exigía cosas duras de aquellos que le seguían y les decía, tienen que contar el costo, tienen que estimar lo que les va a costar ser discípulos míos para que no inicien un proyecto que luego abandonen. Él ponía condiciones difíciles y es importante que nosotros como maridos marquemos una ruta, marquemos un camino, establezcamos los objetivos y podamos describir con detalle lo que la esposa debe hacer para que ella entonces tenga algo a qué sujetarse y qué realizar. Tenemos que saber cómo ejerce Cristo su encabezamiento sobre la iglesia. El encabezamiento masculino sano en el matrimonio significa que tú principalmente tomas la iniciativa en todas las áreas del hogar. Ahora, delegamos algunas áreas al cuidado de la mujer, pero eso no significa que abandonamos esa parte de la casa o de la familia, del hogar, y que esa parte lo controla ella. Nuestra responsabilidad es estar conscientes y enterados de todo lo que se hace en cada una de esas áreas para que nosotros podamos dirigir, evaluar,
controlar todas las áreas del funcionamiento del hogar, del matrimonio. Porque si de nuevo lo comparamos con Cristo, ¿en qué áreas se le permite a Cristo tener encabezamiento en la iglesia? ¿Lo limitamos a ciertas áreas y de lo demás se encarga la iglesia sin consultar con Cristo? ¿O realmente Él tiene control sobre todos los aspectos y las dimensiones de la iglesia? Y esto no solo tiene que ver con la mujer, sino también tiene que ver con el varón. No existe ni una pizca de la vida de tu esposa en la que tú no debas estar involucrado. El encabezamiento masculino sano en el matrimonio debe ser un acto de amor, como lo es en el Señor Jesucristo. Pero ese encabezamiento masculino sano en el matrimonio no presupone superioridad. Como no podemos decir que hay superioridad dentro de las personas de la Trinidad, tampoco significa que el hombre, por ser cabeza de la esposa, es superior ni más valioso. Cuando Dios hizo a Eva como ayuda idónea para Adán, algunas mujeres se sienten menos. Solo soy ayudante. El importante es Adán y yo solo soy su ayuda. Pero es interesante observar que en muchos pasajes en la Escritura, Dios mismo se describe como ayuda. En el Salmo 121, el salmista exclama: levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde procede mi auxilio, o mi ayuda, o mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y la palabra ahí es la misma que usa en Génesis para ayuda. Dios es mi ayuda. Y de hecho abundan los pasajes en la Escritura en los que Dios se presenta o se describe como una ayuda presta y presente en todo momento para el fiel. No solamente Dios Padre, sino el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, de hecho, se describe como ayuda. Jesucristo, cuando se preparaba para ascender al cielo, dijo: voy a mandar al Espíritu Santo y Él será una ayuda o un paracleto, que es el que se acerca al necesitado para ayudar. Así que si vemos con qué frecuencia en la Escritura Dios mismo o el Espíritu Santo se describe como ayuda, debe ser aliento para la mujer que entienda que ser ayuda no es con mucho un término o un papel humillante o menospreciado, sino que es más bien de alto valor. Y finalmente, el encabezamiento masculino en el matrimonio es un llamado al arrepentimiento. Porque creo que si somos honestos, todos nosotros podemos reconocer que hay áreas en las que hemos fallado. No hemos ejercido, como es la voluntad de Dios, nuestra responsabilidad de ser cabezas, como Cristo es cabeza de la iglesia. Y eso requiere que en humildad nos humillemos delante de Dios y reconozcamos: Señor, por ignorancia, por debilidad, por flaqueza o por inmadurez, no he asumido el papel de cabeza que tú quieres que asuma, pero quiero hacerlo. Necesito tu dirección y tu ayuda. Necesito entendimiento de tu palabra, pero voy a poner la diligencia en el estudio de tu palabra y en mi relación contigo, para que yo pueda ser para mi esposa y para mis hijos la cabeza que ellos necesitan y que tú quieres que yo sea, para dirigirlos a ellos hacia una realización en su vida terrenal y un deleite eterno. No sé si haya alguna observación o pregunta adicional que tengan en relación con el tema. Si lo hay y quieren comentar, con gusto hay la oportunidad. Y si no, vamos a orar.
Padre Celestial, te damos gracias por tu diseño que es perfecto. Te damos gracias porque nos has descrito no solamente lo que es tu diseño y nuestra responsabilidad, sino que has prometido capacitarnos en todas las áreas y darnos todo lo necesario para que seamos lo que tú quieres que seamos. Lo deseamos para gloria tuya. Lo deseamos porque queremos que tu reputación y tu gloria sea vista en el mundo. Por eso te damos gracias y por eso pedimos tu capacitación en nuestra vida, tu fortalecimiento para ser lo que tú quieres que seamos. Te damos las gracias en el nombre de Cristo. Amén. Gracias.